adelantaba hace unos minutos que hay gran expectativa. No sé en qué medida generada por los medios, generada por las redes sociodigitales o en qué medida, pues con razón, por lo que pudiera ocurrir en las primeras horas, en los primeros días, en las primeras semanas del mandato de Donald Trump, que juramenta como un segundo periodo para la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, por razones más que obvias, Sonora, estado fronterizo, es pertinente hablar con quien está en la responsabilidad de atender a las y a los migrantes, a las y a los indocumentados, entre otras acciones, en los Estados Unidos, concretamente en Tucson. Y yo le agradezco muchísimo al cónsul de México en Tucson, Arizona, a Rafael Barceló Durazo, que nos tome una llamada de teléfono para conversar con la audiencia de En Contexto. Mi estimado Rafael, qué gusto saludarte. Buenos días. El gusto es todo mío, Jesús, y un gusto también para toda tu audiencia, para saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias. Además, paisano y amigo de hace mucho tiempo, Rafael. Oye, cuando venía en camino dije, qué difícil ha de ser que pienses solamente en ir a visitar a tu padre allá a El Molino, ¿verdad? No, muy contento y orgulloso de ser Sí. guasabeño y además tener la oportunidad ahora de estar sirviendo a mi país y a mis connacionales, pero aquí ahora de este lado de la frontera, donde como bien sabes, en Tucson particularmente, hay muchísima gente de los Sí. pueblos de la Sierra de Sonora y me da mucho gusto siempre encontrarlos por acá. Luego te platicaré una anécdota. Bueno, te la platico rapidito, tenemos tiempo al cabo. Una vez fui a saludar a tu papá, lo hago así con más o menos con frecuencia, ahí en la hacienda que tiene, que me encanta, ahí en el molino se le dice, ¿no? Es correcto, Molino. Y pues me estaba presentando todo el lugar ahí para describírselo así a grandes rasgos a nuestros amigos de la audiencia. Pues está en medio de las milpas con la sierra que se ve preciosa ahí en Guasabas. Y ya le digo, oye, don Luis, le digo, qué sabroso está aquí como para cuando esté lloviendo, venirse a tomar unas cervezas. Y me dice, ¿y para qué quieres esperar a que llueva? Me dice, tráetelas cuando quieras y ven y te las tomas acá. Me dice, bueno, le dije, tendrás razón. Oye, Rafael, pues te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Qué están haciendo desde los consulados para atender lo que decía yo? No sabemos si es una amenaza, no sabemos si es una bravuconada, no sabemos si realmente es una exageración de los medios o de las redes digitales. No tenemos mucha claridad qué vaya a pasar con Trump, pero por si sí o si no, o por si las moscas, como decimos acá en Sonora, ustedes se tienen que preparar. ¿Qué están haciendo desde los consulados? Lo describes muy correctamente. En efecto, hasta este momento, pues no ha habido anuncios concretos que nos permitan decir va a pasar esto, etcétera, más allá de anuncios de campaña que Sí. con mucha frecuencia mencionaban el tema de deportaciones masivas, particularmente el tema de deportaciones masivas, que no sería algo nuevo, lamentablemente, para la comunidad mexicana, puesto que eso se ha presentado en otras épocas, tanto de la historia, después de la Gran Depresión, en los años de los 30, como también otras formas de deportación que se pueden considerar masivas, como cuando se hacen operativos en los lugares de trabajo, cosas que se han dejado de hacer desde hace varios años, pudieran regresar, y por supuesto que eso genera una intranquilidad en las personas que viven acá, particularmente porque la mayoría de las familias son familias mixtas, tienen ciudadanos estadounidenses, tienen residentes permanentes legales y tienen también personas que están en estado indocumentado en este país. Entonces ha generado pues mucha incertidumbre. En este momento no se saben. Lo que yo siempre le pido a las personas en medio de estas pandemias de desinformación en las que nos vemos lamentablemente a cada momento, es que procuren siempre estar cerca de una fuente oficial. Por ejemplo, los consulados tienen redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde las personas pueden allegarse de información específica. Los consulados también, en este ánimo de preparación a lo que vaya a venir, han estado haciendo muchos talleres, hemos estado haciendo muchos talleres, nosotros hacemos al menos uno semanal en jornadas que llamamos consulados de puertas abiertas. Independientemente de eso, la persona cuando tenga una duda específica sobre su situación migratoria, sobre cuál podría ser las posibilidades que tenga, inclusive si el consulado los puede referir a algún abogado o alguna organización
organización, ya sea pro bono o que tenga pues honorarios mucho más pequeños, también lo pueden hacer siempre para que la audiencia que nos está escuchando y que tiene familiares en los Estados Unidos que pudieran estar en situación migratoria lo sepan. Pero específicamente desde el primer momento de esta administración en el que ya conocíamos el contexto, la preparación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la instrucción muy clara de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la prioridad de nuestra política exterior va a ser la protección a personas mexicanas en el exterior, particularmente en Estados Unidos ante este contexto. Y ello ha llevado a que se organizara de inmediato una campaña que conocemos como Conoce y Ejerce tus Derechos. Los consulados ni los abogados tienen ninguna posibilidad de tener un proceso de deportación, porque esto ni siquiera es algo nuevo, esto es algo cotidiano que día a día está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero muy importante que las personas mexicanas y todas las demás personas migrantes sepan que en los Estados Unidos hay derechos que se mantienen independientemente de la situación migratoria, y te comento tres al menos. El primero de ellos es el derecho a mantenerte callado ante una autoridad. Si una autoridad te cuestiona, si te pregunta tu estado migratorio, tienes el derecho constitucional de no decírselo. No es una descortesía, no estás haciendo nada malo, es una manera en la que tú puedes preservar algunos derechos dentro de un proceso y que es mejor, y eso me lleva al segundo derecho, tienes el derecho de hablar con un abogado. En los temas migratorios, a diferencia de los penales, el abogado muy probablemente lo vayas a tener que pagar tú o tu familia, pero muy probablemente pues puede hacer una gran diferencia en tu proceso, o al menos darte la seguridad de que bajo las condiciones en las que estás, tuviste el mejor proceso posible. Ese es un derecho que tienes, hablar con un abogado, porque hay muchas personas que piensan que no tienen derecho a hablar con un abogado. Y el tercero y muy importante es notificar a tu consulado, que la autoridad te permita tener un contacto con tu consulado. Nosotros de manera cotidiana, Jesús, estamos en los centros de procesamiento y detención de la patrulla fronteriza. Nosotros estamos ahí justamente para que las personas que deseen hacer uso de este derecho, porque no es obligación hablar con tu consulado, es un derecho que tú tienes si consideras que te puede ayudar, pero estamos ahí para facilitar eso. Pero adicionalmente, y muy importante, nos toca aquí en Tucson esta tremenda responsabilidad. Tenemos un centro de información y asistencia a personas mexicanas que es telefónico, que es las 24 horas del día, los 365 días del año. Se llama SIAM por las siglas que acabo de mencionar, y que pues le permite a las personas sin necesidad de desplazarse desde su teléfono, llamar y tener orientación, o bien reportar que uno de sus familiares probablemente haya sido detenido porque ya no tiene contacto con él o con ella, etcétera. Entonces, esta es otra forma en la que el gobierno de México está preparando este centro de llamadas. Recibe entre 1,000 y 1,500 consultas diarias, y es muy importante para darte información precisa sobre la situación en la que puedes estar, recordarte tus derechos, etcétera. Y adicionalmente hay una serie de medidas que no voy a aburrirte a ti o a la audiencia, pero en efecto, digamos que estamos en modo 100% preventivo y sobre todo muy atentos a lo que el lunes seguramente vayan a anunciarse medidas concretas y poder informar a nuestra comunidad en relación con ya esos anuncios específicos, ya sin especulaciones. No nos aburre, Rafael, al contrario, es fundamental lo que nos estás diciendo, sobre todo estas tres vías, tres alternativas que sugieres, que recomiendas de manera muy clara, muy pedagógica, a la que deben recurrir quienes eventualmente sean sorprendidos por las autoridades de Estados Unidos. El consulado, la atención del consulado, porque dices, tienen derecho a un abogado. ¿Esa atención no la brindan los consulados o también tienen abogados para atención a los migrantes? Hay un programa específico que se llama PALE, porque es programa de asesorías legales externas. Cuando hay un caso de especial vulnerabilidad, el consulado o el gobierno de México asume los costos de una consulta legal o de una representación legal. No obstante, es muy importante saber que este es un tema de corresponsabilidad, es decir, el gobierno de México ni ningún otro pudiera pagar abogados para lo que se requeriría. Es un tema de corresponsabilidad del ciudadano, como cuando nos enfermamos vamos con un médico. También sabemos que pues cuando tenemos una situación legal es importante consultar con un profesionista. No obstante, cuando tenemos una circunstancia de vulnerabilidad de alguien que no tiene condiciones para pagar o que es víctima de trata, víctima de violencia doméstica, etcétera, el consulado sí tiene este programa, se llama PALE, así que si alguien se encuentra en estas condiciones puede acudir al consulado y solicitar ese apoyo, y ahí por medio de una entrevista consular pues se determina el nivel de vulnerabilidad y se ingresa a la persona a este programa de asesorías legales
externas en el cual la persona no tiene que asumir ese costo. Muy bien. ¿Cómo te imaginas, Rafael? Yo sé que eres un hombre muy cuidadoso en lo que dices y en lo que publicas, pero ¿cómo te imaginas las primeras horas de gobierno de Donald Trump? ¿Cómo te imaginas que va a ser su mirada hacia México? Yo pienso que va a haber dos niveles en los que todos tenemos que estar muy atentos, sí, que es el nivel de las narrativas y el nivel de las realidades. En el nivel de las narrativas, por supuesto que como cualquier persona que es un actor político, va a atender a lo que su base le ha pedido o lo que él considera que en su base es bien aceptado. Algunas de estas narrativas pues son particularmente agresivas, no únicamente con México, con algunos otros países. La idea de que su propio país debe ser priorizado sobre cualquier otro país, etcétera. Entonces, creo que en el nivel de las narrativas, pues puede haber varios mensajes que resulten preocupantes para varios países, insisto, pero particularmente en México, cuya relación está tan integrada con la de México. En el nivel de las realidades, ahí creo que es donde todos tenemos que ser más cuidadosos y tener un poco de serenidad para distinguir qué es lo que efectivamente está pasando. Muy importante también, como lo decíamos ahorita, en el tema migratorio, las deportaciones no son nada nuevo. La aplicación de la ley migratoria, que es una ley migratoria muy restrictiva en los Estados Unidos, no es nada nuevo también, y creo que las familias de las personas migrantes entienden bien las reglas del juego y lo que significa. Entonces, pues muy probablemente vaya a haber algunos anuncios espectaculares, probablemente, sí, insisto, ese tipo de operativos que todo el mundo va a empezar a hablar de ellos, pero muy probablemente cuando vayamos a comparar con lo que venía ocurriendo, no vaya a ser tanta la diferencia en el grado o inclusive en el número de lo que ocurría anteriormente. Por eso yo haría siempre esa separación en los temas migratorios, que son los que a nosotros nos toca ver, y en los temas económicos también, porque seguramente habrá anuncios que tengan que ver con cuestiones económicas, con los temas de la integración económica de los Estados Unidos con el resto del mundo, que fue un país que promovió el liberalismo económico, los tratados de libre comercio, y que ha dado una marcha atrás conceptual, digamos, su gobierno o el gobierno que va a iniciar al respecto de esto, y eso vaya a significar algunos ajustes. Pero algo que a mí me llena siempre de optimismo es que los lazos entre México y los Estados Unidos son demasiado profundos para ser obviados. Son muy profundos en lo económico, porque sí, benefician a ambos países, son muy profundos en lo social y en lo cultural, pero sobre todo son muy profundos en lo familiar. Y a las familias, ese sí es un vínculo que yo diría que es nuclear, ¿verdad? O sea, entonces, si tú intentas hacer una separación de un átomo, ¿qué pasa? Pues tienes una explosión nuclear. Claro. Entonces, ahí yo donde diría que tenemos un grado de vinculación, particularmente en los estados fronterizos como Sonora, que es histórica. Esto no empezó ni en los 1980 ni en los 2000. Esto nunca ha sido diferente, digamos, la vinculación desde nuestras comunidades indígenas que comparten territorios, posteriormente el haber sido el mismo territorio Sonora y Arizona, y la presencia continua de personas que hablan español en esta región de los Estados Unidos. Eso me parece a mí que genera vínculos que son absolutamente indisolubles. Me quisiera detener en un dato bien importante que tocabas tangencialmente, Rafael, antes de ir al corte en el segmento anterior, que es el peso que tiene el migrante para la economía en Estados Unidos. ¿Tienes más o menos algún dato, alguna cifra que nos diga, que nos revele lo que significa el trabajo de la mano de obra del migrante en Estados Unidos y concretamente en Tucson? A lo mejor puede ser una cosa muy, muy general. No, por supuesto que lo tengo. Sí, realmente los connacionales mexicanos, sí, son conocidos y admirados en este país por todo lo que aportan y el valor de su trabajo. Mira nada más esta estimación. Nuestros connacionales contribuyen con el 8% del Producto Interno Ándale. Bruto de la economía de Estados Unidos. Ándale. Imagínate eso, el 8% De del todo el Producto país, Interno ¿no? Bruto de la principal economía del mundo. También pensemos en cómo aportan a sus comunidades de origen. Según los estimados del Banco de México, en 2023, que es el año que se tiene más reciente porque están a punto de salir las cifras para 2024, enviaron
$63,000 millones Correcto. por concepto de remesas de estas personas, pero esto es menos del 20% de lo que contribuyen en Estados Unidos, porque el 80%, o sea, si 63,000 millones ellos enviaron como remesas, ellos contribuyen a la economía de Estados Unidos o dejan en materia de salarios y de impuestos el 80% de sus ingresos, o sea, 4 veces esa cifra que te di de 63,000 millones de dólares. Inclusive también, que es algo que no mucha gente sabe, los connacionales que no tienen documentos también contribuyen al pago de impuestos en Estados Unidos, no solamente el pago de las ventas, que es el equivalente al IVA, que es un pago, es algo que reciben las autoridades locales, sino también por medio de una manera especial de tributar que tienen. Y se estima, de acuerdo a cifras de autoridades estadounidenses, que 42,000 millones de dólares son generados por connacionales que no cuentan con documentación formal en este país en materia de impuestos. Entonces, estamos hablando de un nivel de contribución realmente abrumador, y por eso yo diría que separemos siempre el tema de las narrativas con el tema de las Sí, realidades, coincido. porque en las narrativas se considera que los migrantes se llevan el dinero cuando en realidad lo dejan aquí, lo dejan como impuesto, lo dejan como empleos, lo dejan como activación económica, sobre todo de sociedades que tienen un problema demográfico de envejecimiento, como es Estados Unidos y otros países. Entonces, el nivel de contribuciones realmente es admirable, por eso no es casualidad que el gobierno de México les llame héroes paisanos por el nivel de contribución que tienen a la comunidad de origen en México, pero también a la comunidad en la que están trabajando. Rafael, me gustaría mucho detenerme en qué debe hacer una persona, por aquello, si alguien de la audiencia pues, nos está escuchando, tendrá algún familiar, pues todos tenemos familiares que viven en Estados Unidos, ni se digan acá concretamente en Arizona, en Tucson. ¿Qué debe hacer una persona que es detenida por, como decimos aquí, por la migra? O sea, lo primero es, nos decías hace un momento, es el derecho a quedarse callado y decir, maestro, a mí no me muevas. Claro. Sí, primero voy a empezar un poco antes. Si una autoridad llega a tu Sí, domicilio y no lleva y no te muestra una orden judicial que tenga tu nombre y que esté firmada por un juez, es tu prerrogativa no abrir esa puerta. correcto. Porque también en el momento en el que tú abres la puerta y accedes a que la autoridad pase, tú estás, digamos, estás renunciando a ese derecho, pero es muy importante que primero la gente sepa eso. Si alguien toca tu domicilio, solamente con autoridad judicial, y te la deben mostrar por la ventana, por algún medio visible, que hay un juez que ordenó que entraran a tu domicilio. Segundo, si ya fuiste detenido o si estás siendo interrogado, repetimos, tienes el derecho de guardar silencio, por supuesto que te identificas, das tu nombre. Nuestra sugerencia es nunca mencionar por ti mismo ni tu situación migratoria ni la de nadie en tu familia. Simplemente decir con mucha educación, he decidido mantenerme en silencio, para que en inglés, si se puede, si la gente no habla español, aprenderse cómo se dicen esas Sí. frases en inglés. I will remain silent. Tercero, no firmar nada que no entiendas, que eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Nos dan un papel para firmar, está en inglés o está en terminología jurídica y nos sentimos presionados a firmarlo. Muy importante, no firmar ningún documento hasta que tengas plena conciencia de que lo entiendes y que estás de acuerdo con ese documento. Y como ya lo decíamos, dos cosas: el derecho a hablar con un abogado si así lo decides, que puede facilitar mucho o ayudar tu proceso, y también, por supuesto, a que se notifique a tu consulado y que te den acceso a poder hablar con tu consulado. Asimismo, también es importante, la autoridad tiene la obligación de facilitarte una llamada. Cualquier autoridad que te detenga, del nivel federal, municipal, etcétera, que sea, tienes ese derecho de que te dé que te den acceso a una llamada. Puedes usarla para hablar con un familiar, o puedes también, por supuesto, si quieres pedir el apoyo del consulado, puedes usar también esa llamada A para ese, a ese hablar con el segundo, consulado. a ese segundo punto iba. ¿Qué pasa luego si ya una persona ya es detenida? Lo primero que tiene que hacer es decir, dame chance, necesito hacer una llamada, y puede ser o algún abogado o algún familiar. Es correcto. Es correcto, la persona tiene derecho a esa llamada. Importante también, para no generar expectativas que no se puedan cumplir, no necesariamente se la van a dar de inmediato.
probablemente pues van a procesar, como se dice, a cualquier persona detenida y en algún momento te vayan a dar acceso a esa llamada, pero que muy importante que tú sepas que la puedes estar pidiendo y que quieres hacer la llamada para que ocurra en el momento más cercano a cuando tú quieres hacer esa llamada. Tú tienes una presencia muy, pues muy constante, Rafael. Estoy conversando con el cónsul de México en Tucson, Arizona, Rafael Barceló Durazo. Tienes una presencia muy constante, una cercanía con la comunidad mexicana, particularmente ahí en Tucson. Hay preocupación, me imagino, por la llegada de Trump. Sí, diría que hay preocupación particularmente en organizaciones y entre personas activistas, entre Sí, algunas autoridades locales también, pero en este momento, como comentábamos, el sentimiento más importante es la incertidumbre. sí. La incertidumbre sobre si debo estar preocupado o no, por supuesto que creo que siempre es más importante estar preparado para lo que venga, pero pues también no saber exactamente cuáles son las medidas de política pública que se vayan a implementar en este momento hace que la preocupación más bien se sea procesada como una incertidumbre. Pero muchas gracias por el comentario de estar presente. Es nuestra obligación, se asume como una vocación de servicio público estar muy presentes con nuestras comunidades, pero también a decirle a la audiencia, porque muchas veces los propios mexicanos no conocemos el Sí, poder que tiene nuestro servicio exterior mexicano. En los Estados Unidos, México tiene 53 53 consulados. consulados, ¿no? No hay ningún país en el mundo que tenga tantos consulados en otro país como Ujú. nosotros en Estados Unidos, pero además te diría, y lo digo con orgullo, es una red consular de gente muy preparada, muy profesional, nos ayudamos con personal local, que muchos de ellos son mexicanos, mexicoamericanos, o inclusive de otras nacionalidades, que es el personal local, y tenemos esta red además con las organizaciones y con las autoridades locales también, de tal manera que no es únicamente lo que podemos hacer como consulados, sino la posibilidad de referirte a una organización que pueda brindar un tipo de apoyo específico, la posibilidad de orientarte con un agente de la policía que nosotros sabemos que simplemente se va a ocupar de tu delito, del delito del que fuiste víctima y nunca va a preguntar tu situación migratoria ni le va a importar. Ese tipo de cosas también de alianzas locales que Ujú. por medio de décadas de trabajo la red consular mexicana ha hecho, pues ahorita lo vamos a poner en muy buen uso. Entonces también que la gente mexicana sepa eso, que no nos agarra esto con los dedos atrás de la puerta, que nos agarra después de años de mucho trabajo y con un compromiso del gobierno de la presidenta Sheinbaum de reforzar. Acaban de inclusive de llegar casi 50 personas nuevas a la red consular mexicana, justamente para estar muy atentos a las necesidades de las personas mexicanas ante este contexto de tanta incertidumbre. Nos quedan 2 minutos, Rafael, preguntarte, ¿cómo es el trabajo, cómo es la interlocución con los gobiernos de los estados fronterizos? En este caso, por razones obvias, con el gobierno de Sonora. Es buenísima la relación, la verdad es que tenemos una colaboración muy activa. Aquí en inglés hay una palabra preciosa que es borderlands, Sí. las tierras de la frontera, digamos. Y a mí me gusta porque trabajamos mucho, de hecho nosotros trabajamos mucho inclusive con los consulados de Estados Unidos en Sonora, que es el único estado que tiene 2 consulados estadounidenses, Ujú. con las autoridades locales de Sonora, con todas las autoridades, inclusive municipales de los municipios cercanos a la Sí. frontera, e igualmente aquí con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, que tiene una relación privilegiada de trabajo con el gobernador Alfonso Durazo. Entonces tenemos en realidad una muy buena dinámica de colaboración fronteriza, más allá, por supuesto, de la relación entre nuestros dos gobiernos federales. ¿Dónde está, para ir cerrando, Rafael, el consulado de México en Tucson, Arizona? ¿Dónde y cuáles son las vías como de acceso, de comunicación que pueden tener quienes así lo requieran? Estamos muy bien ubicados, muy céntricos en el Broadway Boulevard, esquina con Alvernon. Son 2 calles muy conocidas acá de Tucson. Acá los esperamos. Nuestra sugerencia siempre es sigan nuestras redes sociales porque de verdad estamos haciendo muchas actividades de todo tipo, inclusive culturales, económicas, etcétera, que pueden ser de mucho interés para quienes vivan por acá. Así que si los familiares están escuchando de gente que vive en Tucson, sugiéranles que vayan a las redes sociales del consulado. Es una muy buena manera de tener acceso y por supuesto si lo requieren, pues que se presenten directamente al consulado en la dirección que les dije, y recordar también que solo en Arizona tenemos 5 consulados, además del de Tucson, Phoenix, Yuma, Douglas y Y Nogales, Nogales. que somos parte de la red consular. Sí, además el propio cónsul es activo en las redes, es tuitero, es @Barceló Durazo, es su cuenta en Twitter. Muchas gracias, Jesús. Sí, si me quieren seguir también por ahí, con mucho gusto, yo Rafael, siempre te estoy dando agradezco como. muchísimo que nos hayas dado estos minutos para platicar con la audiencia de En Contexto, pues mucha, pues, no suerte, mucho éxito en lo que venga, ojalá
sea más el ruido que las nueces, como dices, ojalá. Y también los medios tenemos que aprender y tenemos que entender para separar narrativas de realidades. Me gusta mucho el término y me quedo con eso, porque luego otro gran tema con el que tienen que batallar es con la desinformación ustedes, ¿no? Con las falsas noticias, con las fake news. Es un problema también que luego hace más complejo el trabajo consular. Es correcto, pero estaremos muy atentos para justo estar dando siempre información objetiva, cierta y real. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y los espacios de En Contexto están abiertos. Ojalá en unos próximos días podamos coincidir de nuevo. Un abrazo para ti, Jesús. Un También. abrazo, Muchas gracias. gracias.